Muy buenas noches a todos. Has visto, Alejandra, que te dije que la música era épica. Estaba sobre aviso. Era muy épica. Era muy épica. Yo voy a repetir el chiste todos los días. Habrá que estar a la altura de la cota marcada por esta música. Estamos con Alejandra de la Fuente. Buenas noches a los que nos siguen en directo en Twitch, a los que no en YouTube, iVoox, Spotify y demás. Y bueno, muy buenas noches a ti, Alejandra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Víctor, por invitarme. Muy bien. Bueno, pues para los que no la conozcáis, es posible que conozcáis alguna de sus redes sociales, pero digo redes sociales de sus múltiples cuentas, porque no sé cuántas cuentas tienes que gestiones tú, Alejandra, pero acumulas muchos seguidores entre las más famosas, ¿no? Que son Mierda Jobs, Realidades Precarias. Luego he visto una muy interesante que reconozco que descubrí hoy, que es Manual de Supervivencia para Jóvenes, con, bueno, informaciones prácticas, ¿no? Que eso puede ser útil hoy en día. ¿Esto cómo te arreglas para gestionar todos estos perfiles? Bueno, hay algunos que los dejo un poquito de lado, luego vuelvo dependiendo. O sea, intento nutrir sobre todo Mierda Jobs y mi cuenta y luego pues intento dedicar el poco tiempo que me queda a las otras dos. De hecho, tengo paradas ahora por motivos personales dos de ellas, que son Manual de Supervivencia y Realidades Precarias, pero bueno, espero que dentro de un par de semanas ya todo se asiente y pueda volver otra vez a darle caña. Pero bueno, todos relacionados de una manera u otra con la precariedad laboral y con la situación de los trabajadores, sobre todo en este país, en España, y eso es de lo que va tu libro, editado en ACAL, La España Precaria, que es de lo que venimos hoy aquí a hablar, aunque antes de meternos en materia sobre la actualidad, que ya te dije, habrá que comentarlo, ¿no? Este nuevo arreón del salario mínimo, que yo no sé, lo estaba pensando antes, bueno, todo suma, pero es muy simbólico además, ¿no? La cifra parece como pasar un, jolín, por lo menos mínimo habrá que ser mileurista, digo yo, hoy en día, siglo XXI, 2022. Efectivamente, ya es el mileurismo como salario mínimo, que es que era lo mínimo, como bien dices, que se podía cobrar. O sea, es verdad que hace unos meses, en septiembre del año pasado, ya se subió 15 euros el salario mínimo, se quedó en 965 en 14 pagas. Ahora ya tenemos ya la cifra redonda de los 1.000 euros, que han sido 35 euros más, y en principio se va a subir un poquito más, 50 euros más, porque el compromiso de gobierno es que sea el 60% del salario medio en España, que son aproximadamente entre unos 1.050 y unos 1.060 euros brutos al mes. Entonces todavía queda una subidilla más. Bueno, estaremos expectantes. Bueno, antes de entrar en materia con el libro, sobre la actualidad, hombre, lo de la reforma laboral, un comentario rápido. No sé si quieres hablar más de su derogación. Luego hay un capítulo además que yo creo que es de los más interesantes del libro, ¿no? Está bastante al comienzo sobre el impacto que tuvo la reforma laboral del PP en la situación de los trabajadores. Pero bueno, ese ídolo de la clase trabajadora, Alberto Casero, que nos ha ayudado a derogar, no sé cómo lo ves, si te parece una derogación demasiado limitada, si lo ves bien, todo suma o tendría que haber sido más agresivo, porque también hay un poco de división al respecto entre los que están en contra de la reforma. Claro, bueno, a ver, creo que soy partidaria del todo suma, pero se tienen que hacer más cosas. O sea, sí me parece bien como primera parte, pero tiene que haber más partes después de esta reforma. Y, pero en cualquier caso, creo que, vamos, o sea, mi opinión personal, aquí creo que había que haberla apoyado, porque me refiero, si no hubiese salido adelante, tendríamos que, o sea, en el fondo los agentes sociales se pusieron de acuerdo, el gobierno también, entonces al final creo que era algo que había que apoyar porque limitaba de alguna forma, es cierto que no va a caer en picado y de repente no va a haber temporalidad en este país, pero bueno, va a caer algo la temporalidad en este país y creo que había que apoyarla, sobre todo pensando en la gente a la que le iba a beneficiar, aunque luego se luchasen otras cuestiones de la reforma, que creo que es lo que hay que hacer, pero bueno, si no llega a salir adelante, habría personas que por no haber salido adelante estarían en una situación pues, como la que venían arrastrando en los últimos años. Entonces creo que
Es algo, no es todo, hay que seguir avanzando, pero desde luego que yo sí que era partidaria absolutamente de apoyarla, sin ninguna duda. Bueno, tu libro viene a denunciar más que situaciones concretas, un sistema estructural, ¿verdad? Yo creo que esa es la gran idea que queda tras la lectura del mismo. ¿Cómo surgió la idea? Típica pregunta enlatada, pero tengo interés por saber cómo decidiste amalgamar toda esta experiencia y acometer el libro. Y también, ¿cómo llegaste a este interés en concreto por la precariedad laboral? ¿Fueron tus propias experiencias personales lo que te fueron haciendo estudiar esta realidad? ¿O es tu formación académica? ¿O cómo surgió tu interés por esto y por hacer el libro? A ver, mi interés por la precariedad laboral y más que por la precariedad laboral, por el mundo del trabajo, surge de mis propias experiencias personales y de las de mi entorno. Al final, la gente joven, como somos nosotros, somos, Gracias, gracias. somos, vamos, una parte muy vulnerable de la sociedad a la hora de, bueno, pues de caer en esa precariedad. Y claro, pues yo no me iba a librar, obviamente, ni mis amigas, ni nadie. Entonces, pues cuando empecé a buscar trabajo hace, pues no sé, 4 años o así, pues la cosa... O sea, yo ya había trabajado, yo he trabajado desde muy jovencita, creo que empecé a trabajar a los 20 años, a los 19, 20, no me acuerdo, pero por ahí. Y yo empecé, vamos, fatal, o sea, con unas condiciones horrorosas que cada vez que lo pienso digo, madre mía, pero bueno. Ya cuando quise intentar conseguir un trabajo mejor, etcétera, y dije, venga, vamos a intentar un trabajo a jornada completa con un salario que me permita, vivía con mis padres, ¿no? Pues que me permita aportar algo en casa de dinero, porque con lo que estaba cobrando antes en un salario de media, o sea, en un puesto de media jornada donde me pagaban por debajo del salario mínimo, no podía darle nada a mis padres. Entonces, pero por lo menos no les pedía. Entonces quería dar el siguiente paso, ¿no? Y cuando intenté dar el siguiente paso dije, esto es horroroso, vi que mis amigas estaban y mis amigos estaban todos igual y dije, esto no hay por dónde cogerlo. Y nada, y entonces pues ya me puse a investigar, decidí crear, primero estuve mucho investigando, luego ya hice el Mierda Jobs, pues básicamente para desahogarme y para divulgar y para que la gente pudiese compartir la realidad social, económica y laboral que hay en España. Y así fue. Luego ya pues empecé a estudiar más sobre el tema, empecé a conocer ya abogados laboralistas y me dijeron, léete esto, estudiate esto, haz esto. Y pues nada, ya empezó la cosa a hacerse ya más bola. Y luego ya una vez el tema del libro, como yo empecé a escribir, creé mi propio blog con público, que está alojado en público, y además empecé a llevar laboral en público, me dejaron empezar a llevar la sección. Pues claro, entre lo que conocía de Mierda Jobs, lo que conocía, digamos, desde un punto de vista un poquito más... ¿cómo decirlo?, académico, que te venían los abogados laboralistas a explicarte exactamente, ¿no?, cómo era la legislación, perdón, etcétera, pues claro, al final ibas conociendo y dije, bueno, hubo un momento en la pandemia en el que dije, cuando pasó todo lo de los ERTE, me empecé a enterar de todo el tema de los fraudes de los ERTE, porque me escribían trabajadores diciendo, Alejandra, me están haciendo trabajar mientras estoy en ERTE, y dije, madre mía, esto todo mucha bola, y dije, venga, pues vamos a intentar hacer una estructura de qué está pasando. Entonces estuve un par de meses o 3 meses intentando hacer un esqueleto un poquito de, vamos a colocar todas las cuestiones que engloban, o algunas de las cuestiones, mejor dicho, que engloban la precariedad, y vamos a intentar juntarlas todas en un libro a ver si se puede hacer algo. Así lo hice, hablé con ACAL, que es la editorial donde está publicado, y hasta hoy. Hay un punto generacional en el libro, que lo has mencionado un poco con nuestras vivencias, ¿no? Que pueden ser bastante similares, y aunque me salto un poco mi propio guión, cosa que me gusta mucho hacer, y luego me complico la existencia, hay un momento que dices, una generación a la que le llaman la generación Peter Pan, antes se le llamó generación Nini, y que se comió 2008, se comió la situación del COVID, como todas las generaciones adultas en realidad. Pero esta generación, ¿no?, de la que podemos formar parte comúnmente y que se le ha llamado esa generación Peter Pan, y que ahora se ve presionada por nuevos
nuevas generaciones que ya salen al mercado laboral y que aprietan por debajo, ¿no? Es una situación un poco endiablada para un grupo de gente que yo creo que quizás son un poco los protagonistas, no es solo para ellos el libro, pero que quizás son un poco los mayores protagonistas, ¿no? De todo lo que has compilado ahí en tu libro. Al final, a ver, claro, al final tiene un componente que es que yo tengo la edad que tengo y pues muchas veces a la hora de plantearme las cosas, pues me fijo, mi entorno en el fondo tiene más o menos mi edad, años arriba, años abajo. Entonces es verdad que a lo mejor, como tú dices, se nota un poquito la generación o la edad porque pues es la generación a la que pertenezco. No obstante, intento también alejarme un poco de ella, aunque es así, o sea, yo tengo la que tengo y al final pues es lo que veo y lo que percibo. Y hablo, por ejemplo, de las personas más mayores, de las de mayores de 52 años, a las que el mercado laboral les expulsa, y las más jóvenes. Y de hecho, volviendo para no enrollarme al tema de lo de la generación Peter Pan, considero que tenemos un problema, espero que no se reproduzca en el tiempo, pero creo que tenemos un problema, nuestra generación y la generación, pues las por encima mía, ¿no? Son las que se han comido dos crisis o, por ejemplo, en mi generación, yo empecé a estudiar cuando estaba la crisis de 2008 y yo salí ya con la crisis de 2008 ya pasada, o sea, ya con una precariedad muy establecida y luego nos comimos la siguiente. Entonces, creo que al final lo que está pasando, y es lo que me preocupa, la generación anterior a mí ya se sumió en la precariedad, la mía también, y lo que me da miedo es que el sistema laboral y económico no se recupere y al final sea la siguiente la que también, y al final vayamos cada generación metiéndonos en la precariedad hasta tal punto que prácticamente en todas las edades pues se haya crecido en la precariedad y se haya crecido en la cultura, tanto económica como social, de la precariedad. Y eso me preocupa todavía más. De hecho, realmente mi primera pregunta era esa. Evidentemente hablas de precariedad constantemente, entendemos ya todos lo que es, pero tú ya pasas a decir que hay una cultura de la precariedad. Explícanos un poco a qué te refieres con esta formulación. Bueno, hablo de cultura porque al final son muchas cosas, a ver cómo lo consigo para no enrollarme, hacerlo muy cortito. Esto es difícil de sintetizar, pero claro, es un capítulo casi, de los primeros, pero aquí hay que, bueno, hay es que un resumir, capítulo hay que vender el producto. que luego de hecho se va repitiendo. Considero que al final estamos en un momento en el que a nivel económico somos precarios, eso a nivel social se extrapola, es decir, nuestras relaciones sociales muchas veces se basan también en la precariedad, nosotros mismos nos basamos en la precariedad, en no poder independizarnos solos o con quien nos dé la gana, el tener que compartir casa con nuestros padres o vivir en casa de nuestros padres hasta muy tarde, el que cuando nos independizamos tengamos que irnos obligatoriamente con más personas pese a que no queramos. Entonces, al final hay tantos componentes económicos y sociales que al final la economía, la política, la sociedad, también hablo un poco de los medios de comunicación, de cómo algunos nos han intentado vender la precariedad como algo positivo, algo bueno, algo guay. Al final, todos esos estímulos y todas esas realidades, es que insisto, tanto la mediática como la económica, como la política, como la social, etcétera, 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 al final eso hace una cultura. Y en este caso, pues claro, es lo que yo llamo la cultura de la precariedad, así muy resumido. Sí. Le das un papel importante al papel de los medios de comunicación y a esos grandes hitos, ¿no?, de la cultura occidental que vivimos, como creación de conceptos como el co-living, el nesting, como el volver cool, siguiendo un poco su propia dialéctica, cosas que eran penosas, ¿no? Realidades que eran penosas. ¿Cómo de culpables crees que somos, ¿no?, los que participamos de la comunicación? Vamos a decir más pero al final lo formamos un poco todos. Creo que hay una parte de la comunicación, y excluyo a mucha gente, a ti y a mí, que sí que son, digamos, que tienen culpa. O sea, tú al final cuando tú endulzas o cuando tú romantizas o cuando tú pones como algo cool, divertido, bonito, algo que no lo es, tienes parte de culpa de esa normalización y esa romantización. O sea, yo me acuerdo, no se me olvidará jamás, en una revista, que de hecho está en el libro La Foto, creo,
de una modelo estupendo vistiendo ropa de Dior o de Gucci, o sea, de mucho dinero, con una mochila de globo en una bicicleta. Al final estás endulzando, es hasta muchas veces incluso, que esto también pasa con los medios, por una parte a veces se romantiza utilizando términos y en otras ocasiones lo que se hace también es una publicidad encubierta que está generando una cultura de la precariedad. Entonces creo que sí que tienen una parte de culpa y tienen que asumir la responsabilidad. O sea, cada uno tiene que asumir la responsabilidad que conlleva y me refiero, si algunos medios de comunicación en algunas publicaciones han tenido responsabilidad a la hora de normalizar, precarizar, o sea, normalizar, dulcificar o romantizar algún concepto que englobe la precariedad, pues hay que decirlo, es que considero que es así, o sea, que la gente busque en internet y sale. De hecho, bueno, tu libro, una cosa que me ha gustado mucho a mí del mismo, de lo que más realmente, es que funciona un poco como ensayo, pero también puedes usarse como libro de consulta y resumen, porque incluyes mucho material gráfico, muchas citas, es decir, está muy apoyado en evidencia, ¿no? Eso es interesante, que luego quiero volver sobre ello. Pero por acabar un poco con las categorías que estableces, así para empezar a situar al lector, hablas también de una cosa que le llamas gratisfacción, ¿vale? Que vendría, te refieres un poco a un aspecto que es el tener que agradecer, ¿no? Las condiciones laborales sean penosas o no, el tener que estar dando las gracias todo el rato por el trabajo que te regalan, ¿no? Que es como si fuera una bendición. Y curiosamente, como si se exacerbara, cuanto peor son las condiciones, ¿no? Absolutamente. Sí, Cuéntanos un sí. poco. Claro, al final yo lo que intentaba decir con la gratisfacción es cuando, es lo que has dicho, ¿no? Al final cuando tú incluso trabajas a cambio de que te dé eso, como se dice, no me sale la palabra, ahora me sale todo el rato, satisfacción, iba a decir gratisfacción otra vez. O sea, trabajar por la satisfacción, pues, por ejemplo, esto ocurre mucho en determinadas profesiones. O sea, ocurre en las artes, en la pintura, en el periodismo, ocurre en ese tipo de profesiones en las que siempre te dicen, bueno, a cambio de visibilidad, a cambio de que te vea más gente, a cambio de que puedas poner en el currículum que has estado aquí o que has publicado aquí o que pues, has pintado aquí o lo que sea, lo que hayas hecho aquí. Y es como, no, o sea, ese tipo de cultura a que se aprovecha mucho de la vocación y de la necesidad, ojo, que también es muy importante, claro, al final genera la gratisfacción. Y lo mismo ocurre, o sea, puede ser gratis, ¿no? Puede ser a cambio de un salario muy bajo y puede ser también, que también ocurre bastante, te ofrezco te ofrezco unas prácticas, o sea, te ofrezco que estés en mi empresa como becario o como becaria y tú a lo mejor estás yendo a una empresa maravillosa a cambio de una promesa o a cambio bueno, pues eso de la satisfacción de estar ahí, entiéndeme, ¿no? La ironía de la satisfacción de estar ahí, pero es lo que te vende, ¿no? Es el marketing que te puede vender esa empresa de, oye, la satisfacción que vas a tener tú de hacer esto o la satisfacción que vas a tener tú de estar aquí y de rodearte de esta gente, y a lo mejor es como, sí, me estoy rodeando de esta gente que a lo mejor tiene mucho dinero o vive bien, simplemente vive bien, y yo aquí estoy cobrando nada o cobrando 1.200 euros o cobrando 300 euros como becaria a cambio de esta supuesta gratisfacción que me estás intentando vender y que en el fondo, y esto es así, es aprovecharse de mí o de la persona que tal, tanto de mi vocación como de mi necesidad. Lo que pasa es que yo lo he querido llamar así, pero en el fondo, o sea, lo he querido llamar así para lo que conlleva, pero en el fondo es lo que es. Bueno, yo creo que hay varias generaciones que conocemos a muchísima gente que ha estado de prácticas no remuneradas y que al acabar las prácticas, bueno, ese sueño de que fueras contratado por la empresa se desmaterializaba y entraba una nueva remesa de estudiantes en prácticas y así sucesivamente, ¿no? Un trabajo totalmente gratuito para las empresas. Decíamos que acumulabas muchos datos y que los expones en el libro. Hay un apartado también para las bajas, los accidentes laborales, etcétera, donde sucede un poco lo mismo, ¿no? Evidentemente, cuanto más precario, peores son las cifras, más se exacerba este precariado en el que se ven más afectados
los trabajadores más, bueno, más que tienen peor situación ante el empleador. Pero luego me llamó la atención, si quieres comentar algo sobre eso, tú nos ilustras, ese otro perfil, ¿no? Que quizá no nos lo imaginamos, que también se está precarizando, que es el trabajador que igual tiene mejores condiciones, que cobra más, pero cuyas condiciones laborales también se están viendo empeoradas por ese precariado que se extiende también hacia arriba, ¿no? Que es el trabajador más cualificado o con mejores condiciones, pero que se ve sometido a una presión, que tiene que seguir unos ritmos de trabajo, que esto siempre ocurrió, pero que expone testimonios de gente pues, que se ve, bueno, con consumo de drogas y una serie de cuestiones que comentas en el libro que son bastante impactantes, que se comenta, pero claro, tú lo sistematizas, ofreces datos y unas conclusiones. No es que hay uno en el curro de un amigo que hace esto para seguir el ritmo, no, que está pasando estructuralmente, que esto es serio. Claro, al final, como tú dices, ¿no? Si le está pasando al amigo de no sé quién, lo más seguro es que le pase a más amigos de no sé quiénes, ¿no? Entonces, al final, eso es un dato. Es cierto que, bueno, yo también, o sea, yo el tema del consumo de drogas o de microdosificación, que es más lo que yo trato en el tema, que es consumir unas pequeñas cantidades de droga espaciadas en el tiempo, en momentos digamos, entiéndeme muy entre comillas, de necesidad para poder seguir produciendo. Yo no lo conocía, o sea, claro, lo que tú decías, ¿no? Pues me habían comentado que no sé qué, no sé cuántos, y bueno, hubo una vez que para un artículo era un artículo precisamente que iba a investigar sobre esto, ¿no? Y bueno, pues llamé a un médico majísimo, y entonces pues me empezó a explicar que, bueno, que había gente que se metía droga o que consumía droga, mejor dicho, en profesiones, pues él me puso ejemplos concretos que yo doy en el libro de que ellos han percibido, obviamente decían, esto no lo hace todo el mundo, pero es donde ellos notaban, ¿no?, que para aguantar jornadas bueno, pues consumían, ¿no? Y decían, pues por ejemplo, en profesiones donde las jornadas son muy extensas, son muy extensas, muy duras, muy largas. Me acuerdo que me puso el ejemplo de los camioneros. Fue el primer ejemplo que a mí me puso ese médico y por donde yo empecé a tirar. Cuando tiré sobre esto, me acuerdo que me puse a leer y leí, que lo cito como bibliografía en el libro, lo recomiendo muchísimo, un artículo en Vice, Francia, que se puede traducir, donde te explica diferentes perfiles de personas más precarias y menos precarias que consumen microdosificación para aguantar las jornadas. Y a partir de ahí empecé a ver que a partir de ese artículo de Vice ya pude ponerle cara porque lo que hace ese artículo de Vice es ponerle cara a la microdosificación. Y luego ya, pues a partir de ahí, empecé ya a investigar, a ver qué cifras daban diferentes organismos oficiales. Intento siempre citar organismos oficiales más que extraoficiales y creo que en este capítulo lo hacía. Y luego, investigando, pues también me di cuenta que también había hasta un componente racial, ¿no? Porque, por ejemplo, en Barcelona el sabú, que es una droga que es brutalísima, es como la cocaína, pero multiplicada por muchísimos. Es una cosa que destroza y te puede mata. Y, por ejemplo, allí la comunidad filipina, una parte obviamente de la comunidad filipina, pues tiene que consumir esa droga porque tiene unas condiciones tan precarias y tiene que aguantar tantas jornadas, pues por ejemplo, pues trabajando en la hostelería como lavaplatos y este tipo de cosas, que las jornadas son muy, muy gordas y también son muy precarias, en las que normalmente se suele alargar la jornada para intentar conseguir un salario medianamente digno. Pues claro, pues se consume ese tipo de drogas. Y simplemente quería un poco relatar ese capítulo y decir que aunque que esto se puede dar en más cuestiones. A lo mejor, no sé si avanzar más, porque a lo mejor me vas a preguntar algo y me estoy comiendo tu pregunta. Pero no hay ningún problema, porque yo las que comentas tú luego me las salto. Tengo ahí apuntado ahora, generación Lexatin. Ahí va yo. Sí. Y creo, ya me he dado cuenta que ibas ahí, así que ya está, ya lo he dicho, he tenido mi momento de protagonismo, he interaccionado, puedes seguir.
Porque luego el coste, ¿no?, de ese consumo, salud mental, la sociedad lo acaba recibiendo, hay que pagar por todo esto, ¿no? Claro, a ver, la cosa es que antes de meterme con el Lexatin y con ese tipo de cosas, quiero acabar el tema de las drogas y hacer ya el enlace. Al final es verdad que hay drogas que son productivas, ¿no? Por ejemplo, o sea, que son para mejor, entiéndeme, para darte un chute de productividad, como puede ser la microdosificación o el sabú. Pero luego también hay trabajadores que debido a la precariedad se tienen que meter otro tipo de sustancias que no son drogas, pero que se las tienen que meter en cantidades tan grandes que también acaban perjudicando a su salud física y mental. Y voy a ir primero a la salud física, ¿vale? Hay trabajadores y trabajadoras que debido a, pues por ejemplo, yo me he encontrado, voy a poner casos concretos, yo me encontré a una trabajadora que estaba en una situación tan precaria, no podía dejar su trabajo como camarera, se rompió una muñeca y empezó a meterse en holotiles como si no hubiese un mañana para poder aguantar. Me acuerdo de otra persona que creo que comento en el libro, no me acuerdo muy bien porque a veces mezclo el libro y artículos que he escrito, de un señor que lo mismo se empezaba a encontrar mal, le dolía el pecho, pensaba que era esto fue antes del COVID, ¿vale? O sea, que no lo relaciono con el COVID, que empezó, pues esto, que sentía pues que sí podía ser ansiedad, se empezó a meter, no me acuerdo si fueron, creo que fue Lexatin y paracetamol, hizo ahí una mezcla para no faltar al trabajo y lo que tenía en el fondo era una angina de pecho y acabó un mes ingresado en el hospital. Es decir, que al final el consumo, hay mucho más consumo del que, o sea, no solamente hay microdosificación y Lexatin, sino que hay consumos que a lo mejor tú te lo puedes tomar pues para un dolor de cabeza o para un dolor de regla o para un dolor como puede ser el paracetamol o el nolotil, que hay trabajadores que se lo toman como pipas para poder aguantar y esos consumos también existen y yo me he encontrado trabajadores que luego incluso han tenido problemas hepáticos por haberse tomado tropecientas mil pastillas para aguantar la jornada laboral. Y ahí ya, si quieres, saltamos a la salud mental porque me enrollo como una persiana. No, dale, está perfecto. Luego tenemos porque esto ha sido la parte física, aunque también conlleva una parte mental, cuando te estás metiendo todo esto, pues tu salud mental se resiente mucho, pero el estrés, la ansiedad, etcétera, pues también, y no solamente el estrés y la ansiedad del trabajo, que también, o sea, me refiero, al final, cuando tú estás sometido a muchísima presión y no únicamente económica, porque es cierto que una gran parte del problema de la salud mental derivada del trabajo es porque tú trabajas jornadas completas y ves que tu salario no llega, o sea, no cubre tus necesidades básicas o no cubre más que tus necesidades básicas. Y eso, como es normal, afecta obviamente a la salud mental, pero también, aparte del no llegar por trabajar, no llegar a fin de mes aunque trabaja y cómo afecta eso a tu salud mental, muchas veces el propio trabajo y las propias dinámicas laborales que hay también pueden afectar a tu salud mental. Y, por ejemplo, la presión laboral, el decir, no llego, en España es, no quiero decir muy típico, pero sí típico, que tú contratas a una persona para hacer el trabajo de 1:30. Eso es así. Entonces, al final, eso es un estrés y una presión añadida y unas horas muchas veces extra no remuneradas añadidas, que eso también afecta a la salud mental. Entonces, cuando se confluyen, cuando se juntan muchas características de la precariedad, pongo 3, ¿no? Las que estaba comentando, no llegar a fin de mes, la presión en el trabajo y el no hacer horas extra o no poder tener vida social por la prolongación de jornada, no poder yo qué sé, salir a tomar algo precisamente porque acabas reventado, tal, pues eso al final acaba afectando a tu salud mental y es cuando aparecen el uso o el consumo pues del Lexatin y de Orfidal y este tipo de medicamentos que yo en sí no los considero en absoluto negativos, pero creo que al final muchas veces se toman porque la realidad social y económica que tenemos no nos da margen para no hacer otra cosa más que tomarlo, ¿no? Si tú al final al día siguiente tienes que trabajar. Y me acuerdo una frase que dijo Íñigo Errejón, que me pareció una frase estupenda, que te levantas por la mañana y te tomas el café para ser productivo y luego te metes a la cama y como vas como una moto, te tienes que tomar una dormidina para aguantar y dormir la noche seguido. Y al final esa presión, ese ritmo frenético,
ese no parar, tanto físicamente como mentalmente, hace que te tengas que consumir, pues eso, algún tipo de tranquilizante o de antidepresivo, etcétera. Y lo estamos viendo como la salud mental, menos mal, ya está siendo un punto que se está tratando y las condiciones de trabajo van bastante de la mano. Al final, la economía y las realidades materiales afectan al individuo y claro, va totalmente de la mano con los problemas de salud mental que tienen muchas personas, como es totalmente normal. Bueno, como resumen de esta parte del libro, ha quedado muy bien, ¿eh? Perfecto, que hemos relacionado lo uno con lo otro. Y sí que me interesa luego, claro, hemos sobrevolado, vamos a toda pastilla, ¿no? Ahí tenéis el libro en ACAL para ampliar todo esto y todos los artículos que Alejandra difunde, pero después de hablar de accidentes, del consumo de medicamentos excesivo, etcétera, sí que hay un momento en el que comentas cuando tú te hiciste pasar por alguien que buscaba trabajo, ¿no? Y en concreto escogiste un perfil muy determinado. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, porque me parece, vaya, ahí es donde salta toda la mugre de repente, ¿no? Cuando bajas a la tierra y ves lo que vive la gente de verdad sometida a esta precariedad tan grande. ¿Por qué nació esa idea concreta y cómo fue un poco el proyecto? Pues a ver, esa idea surgió porque, bueno, yo llevaba ya 1 año y medio sin buscar trabajo. Yo sabía lo que me iba a encontrar porque yo es que me encontré eso mismo. O sea, yo me acuerdo de lo mismo de lo mismo que le pasó a Irene Moreno, que fue mi invent, me pasó a mí. Y entonces dije, si esto me pasó a mí hace 1 año y medio, seguramente me va a volver a pasar ahora. Y creo que es interesante relatar pues, una semana haciéndote pasar por una persona que busca trabajo. Escogí a una mujer de 25 años, creo, que buscaba un trabajo de administrativa. ¿Por qué seleccioné esto? Porque cuando yo no encontraba trabajo de nada, yo era una mujer, tenía un poquito menos, tendría unos 23 años o así, y buscaba trabajo de administrativa, porque como de periodismo no encontraba nada, dije, bueno, pues vamos a intentar hacer otra cosa. Y claro, pues básicamente dije, bueno, pues año y medio después, vamos a ver qué pasa. Y además, como tenía que hablar por teléfono y tal, pues tenía que ser una voz de una persona joven, no podía ser una voz de una Sí, persona más no te mayor. podías ir mucho del perfil. Claro, entonces tenía que estar, o sea, mi perfil tenía que ser parecido al mío, entonces pues por eso elegí aquel. Bueno, y para empezar con lo autorizado para menores de 18 años, ¿qué te encontraste? Luego te pregunto por lo no autorizado para menores de 18. Autorizado por... Vale. Claro, primero autorizado, porque yo creo que todos lo pensamos, ¿no? Es porque lo otro también aparece. Entonces, primero cuéntanos un poco lo relacionado con condiciones económicas, laborales, horarios y demás. Pues claro, buscaba trabajo creo que era de administrativa o de teleoperadora, ahora que lo estoy pensando, o de las dos, no solamente era de administrativa, creo que era de las dos. Sí, yo creo que era de las dos, que me lo leí hace poco y me suena que era de las dos. Yo creo que también. Pues nada, al final en los trabajos administrativos y tal, los salarios, bueno, al final en muchas profesiones los salarios son muy bajos. En esta no, pues eso, no iba a ser la excepción, también eran bajos. Entonces, pues me encontraba pues contratos pues muy temporales, contratos por obra y servicio, y luego los contratos indefinidos que me encontraban pues eran muy precarios. O sea, era el salario mínimo, básicamente, y bueno, en algunos de ellos incluso pues el que tengas que poner tú las cosas, que eso no se puede hacer. Pues ese tipo de cosas. Era muy precario en cuanto a salario y muy precario en cuanto a turnos, horarios muy malos y una inestabilidad laboral bastante importante. La cara B, la que sobresale, vamos, en cuanto levantas una piedra con un perfil de tu alter ego que era muy parecido al tuyo, esa precariedad que ya es explotación, bueno,
De la peor calaña, laboral. cuéntanos. O sea, bueno, la translaboral esta sí, esta ya es explotación, de, como tú dices, de la peor calaña. Era, pues, al final, gente que se aprovecha de la necesidad de las personas para ofrecerles algún tipo de acuerdo sexual. Entonces, pues te encontrabas desde personas que te ofrecían sexo a cambio de dinero y luego personas que te ofrecían cosas, o sea, que te pedían cosas muy raras. Y del tipo que decía, además, bueno, yo contesté, o sea, no, yo contesté haciéndome la longi total para ver exactamente lo que querían. Y bueno, pues desde dar masajes, o sea, me salieron hasta fetichistas que me querían comprar la ropa interior, personas eso que querían sexo a cambio de dinero, masajes con final feliz y este tipo de cosas. Y creo que además es bastante, bueno, importante decir que utilizaban la necesidad de las personas. O sea, te decían de forma directa, oye, mira, sé que estás buscando trabajo y tal, pero bueno, entre lo que encuentras algo y no, para que puedas comer o puedas pagar el alquiler, pues te ofrezco esto. Entonces era claramente, necesitas dinero, pues voy a aprovechar de que necesitas dinero. O sea, Pero, así es. ¿de cuántas de estas respuestas estamos hablando? No sé si porcentualmente o un número en el tiempo que dura tu investigación, pues claro, esto más o menos todos suponemos que puede ocurrir, pero no es lo mismo que pase en 3 personas de tus 500 búsquedas de trabajo activa que pase en un 20%. La cuestión es cómo Más, descendido yo está creo que este fue tipo. más en un 20%. Fue a lo mejor un 30, un 35. Sí, sí, Madre mía, muchísimas. O sea, atención, todos los Se ha días, sabido que un tercio de tus en una búsqueda activa de trabajo de un perfil de una mujer joven, que además no incluías una foto, me imagino, ni nada, simplemente era una de respuesta perfecta. espaldas, una foto de espaldas. O sea, que en un tercio de las respuestas había algo de este tipo. Sí. Sí, incluso al principio pues te decían, oye, mira, es que necesito una administrativa para mi pequeña empresa de aquí que la tengo en casa, y luego tirabas un poquito del hilo y no era ninguna empresa en casa. Sí, 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 sí. Bueno, visto para sentencia, este tema es tan penoso como esperábamos. Volvemos a estas frases lapidarias que tienes salpicadas a lo largo del libro. Hay una que me gustó mucho que dices que ser pobre sale caro. Ser pobre sale caro, siempre. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, al final cuando tú eres una persona precaria o pobre, no sabía que decía pobre, pero bueno, sí, pobre, eh, todo te sale caro, a nivel tanto económico muchas veces como a nivel personal. Es decir, por ejemplo, a nivel, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo así muy puramente económico de una persona que a lo mejor se quiere ir por ahí, ¿no? Se quiere ir de vacaciones, porque la gente precaria también se puede ir de vacaciones. Al final, cuando tú eres una persona precaria, y precaria no solamente, o pobre, no solamente muchas veces tiene que ir relacionado con el dinero, ¿vale? O sea, muchas veces tiene que ir relacionado con más cuestiones, y creo que esto, yo siempre lo digo 1000 veces porque es que creo que es súper importante decir que la precariedad no solamente es económica, sino que hay mucha otra. Pues, por ejemplo, cuando tú estás metido, y esto creo que lo cuento en el libro, en, en, en turnos rotativos en los que la gente tu jefe te dice el horario que vas a tener el día anterior, no puedes organizar tu vida, no puedes hacer nada con tu vida porque tu vida está totalmente sujeta al trabajo. Imagínate que te quieres ir de vacaciones un fin de semana o te quieres ir de vacaciones en verano, tal. Al final, y esto parece una tontería, pero no lo es, cuando tú quieres cogerte, imagínate algo, imagínate, yo qué sé, un tren, ¿vale? Un tren para ir a Alicante. Si tú lo sabes con antelación, por ejemplo, tú puedes puedes buscar la oferta para que te salga a lo mejor 50 euros más barato el viaje de tren que ida y vuelta, que si no. En cambio, si tú estás en un momento, o sea, en un trabajo en el que te tiene atado a la pata a la silla y dependes absolutamente de lo que te piden los trabajadores, o sea, perdón, lo que te piden los empresarios, perdón, tú eso lo vas a comprar en la última hora, y en la última hora te va a costar, o sea, lo vas a comprar con 2 días de antelación, pues con 2 días de antelación te va a salir muchísimo más caro.
por ejemplo, puede ser eso, pero también desde un punto de vista físico te puede salir más caro. Por ejemplo, pongo el ejemplo del tema del dentista. Al final, cuando tú tienes dinero como para ir al dentista, que el dentista para mí debería ser público, tú al final cada X tiempo pues vas al dentista yo voy una vez al año, por ejemplo. Entonces, pues te haces una limpieza de boca o una revisión de boca, por ejemplo. Y tú vas manteniendo esa salud. Entonces, al final te sale, vas haciendo algo de mantenimiento. ¿Qué pasa? Que las personas que no tienen dinero, por ejemplo, eso, si no te puedes ir permitir al dentista, vas a ir al dentista cuando ya tengas unos problemas bucodentales terribles y te va a salir mucho más caro. Y, por ejemplo, creo que es uno de los ejemplos que cito, en el libro. Al final, cuando tú no tienes dinero para dedicártelo a ti, más allá que comer y vivir, o sea, más allá que comer y pagar el alquiler y tal, en el resto de cuestiones tú no puedes destinar una parte económica que a lo mejor en ese momento, a la larga, te va a hacer que no tengas que desembolsar una cantidad de dinero terrible y bueno, pues uno de los ejemplos es ese. Este ejemplo se lo pongo yo siempre a mis alumnos en clase de historia, algunos de los cuales están aquí manteniendo una conversación en el chat entre relacionada y paralela, en su mundo paralelo en el que viven. Y me apetece mencionarles, no por causar aquí algarabía en el chat, sino porque me parece que es interesante citar en un instante que precariedad también la está practicando el Estado con algunos de sus trabajadores. Yo afortunadamente he logrado pasar ese embudo, porque es un embudo literalmente, pero hablamos yo lo que conozco son profesores y los citas en el libro, pero expones otros trabajadores del sector público con trabajadores temporales, una tasa de temporalidad que se ha disparado entre los funcionarios interinos, en este caso, temporales del Estado. Claro, cuando es el Estado el que practica estas políticas laborales, ¿qué podemos esperar de su legislación con respecto al sector privado? Al que ahora regresaremos, porque lo siguiente de lo que hablas es del mantra de la flexibilidad, pero también hay que pegarle un toquecito al Estado que mientras se discute en el Congreso unas cosas, esto sigue ocurriendo y además se amplía, o sea, esto está pasando. La temporalidad y un montón de precariedad se ha extendido entre los trabajadores públicos, supuestamente más blindados contra esto, históricamente. Absolutamente. En España ahora mismo hay, creo que, o un 30% de temporalidad entre los trabajadores públicos. Es una barbaridad. Entonces, bueno, pues es verdad que están intentando trabajar con la ley de empleo público para reducir la temporalidad. Yo espero que la reduzca de forma significativa, pero es cierto que, y me voy a centrar un momento solamente, como tú eres profesor, pues voy a decir ahora una cosa sobre los profesores, pero lo puedo extrapolar a todo, o sea, considero que al final, es que pasa mucho, o sea, cuando tú tienes, o sea, el que tú tengas a tus trabajadores temporales en el sector público afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios. Entendedme, a los alumnos, a los pacientes, ¿vale? Pero bueno, ahí está, alumnos, escuchad esto. Genérico. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un profesor que le tienes un año aquí y el otro año en, no sé, Cartagena y el siguiente año en Gijón, ese profesor no puede hacer un acompañamiento de sus alumnos. Entonces, no puede seguir una evolución con ellos. Al final les tiene un año, si eso como mucho, y no puede acompañarles. Cuando muchas veces los alumnos, y esto es así, necesitan ese acompañamiento del profesor, que es el que les conoce y el que ve su evolución. Entonces, al final, esa precariedad y esa inestabilidad laboral, por ejemplo, en el caso de los profesores, afecta a los profesores y a las familias de los profesores que además en muchas ocasiones no pueden tener, digamos, un sitio fijo en el que quedarse porque les pueden mandar a otro sitio,
pero también afecta a los alumnos que que pueden ver cómo cada año o cada cierto tiempo sus profesores cambian y no le pueden seguir en una etapa prolongada del aprendizaje. Y exactamente lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el tema de los sanitarios. Hace poco, el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que es un hospital que está muy cerca de donde yo vivo, muy cerca de Carabanchel, denunciaban el tema de la temporalidad en estos trabajadores y contaban que es que profesionales de la salud no pueden acompañar a pacientes que a lo mejor son crónicos o no pueden acompañar a pacientes que a lo mejor su enfermedad cursa no en una semana, sino en 10, 15 meses, 30 meses. Y al final en algo tan serio como la salud, el aprendizaje y la educación, que no puedas tener un acompañamiento precisamente por la inestabilidad laboral del personal público, dice bastante del país. Que además tiene muchas implicaciones en la capacidad de reivindicación luego de los centros de trabajo. Porque ese movimiento constante de los trabajadores que los forman, cualquier tipo de solidaridad y de cohesión interna explota porque no se conocen. Los profesores que hay en un instituto no se conocen. Los sanitarios que hay en un hospital no se conocen unos a otros. Cuando uno tiene un problema es su problema individual. Y aquí conectamos con lo que tú continúas, con el libro, que es ese mantra de la flexibilización, ¿no? Que es, la flexibilidad es buena porque genera empleo, pero dentro de la flexibilidad viene muchas veces escondido esa precariedad. Y yo creo que lo ejemplificas perfecto con la figura del rider, ¿no? Esta flexibilidad extrema que en realidad lo que ocultaba era un fraude a escala colosal. Claro, al final, una cosa es el concepto o la palabra que le queramos poner y luego otra cosa es cómo se emplea o se lleva a la práctica esa cosa tan bonita. Entonces, es cierto que, bueno, o sea, y esto no solamente ocurre con la flexibilidad, ahora voy a hacer otro apunte, pero primero me voy a centrar en la flexibilidad. Es cierto que al final este concepto de flexibilidad, de puedes hacer lo que quieres y conectarte cuando tú quieras, o esta maravilla de puedes ser tu propio jefe, que son ese tipo de frases que muchas veces ocultan todo lo malo, pues esconde precisamente, como tú decías, precariedad absoluta. En el caso de los riders, ya no solamente estamos hablando de que la precariedad que escondían eran los falsos autónomos, o sea, que fuesen falsos autónomos, sino mucho más. Me refiero al final, cuando tú trabajas de esta flexibilidad y no tienes ni siquiera un marco de prevención de riesgos laborales, con esta maravillosa flexibilidad, o no estás, sí, eso afecta directamente a que los accidentes laborales se incrementen, por ejemplo, que eso también es precariedad. Los accidentes laborales van estrechamente relacionados con la precariedad. Si tú bajo esta flexibilidad cobras tanto en cuanto produces, claro, ¿qué pasa con los riders? Pero no solamente con los riders, esto pasa con muchísimas otras profesiones. Al final tú vas a toda pastilla, intentas producir lo máximo posible y al final puedes tener teniendo un accidente precisamente por esto de necesito trabajar más y más rápido para cobrar dinero, que eso también lo puede esconder la flexibilidad. Ahora, ¿qué pasa? Y con el tema del individualismo que quería retomar, quería cogerlo y remeterlo otra vez por aquí, al final es cierto, y esto que lo considero bastante también importante, existen los riesgos psicosociales, ¿vale? Al final, cuando son riesgos que van relacionados con el trabajo y, por ejemplo, cuando tú decías el tema de lo de los médicos y lo de los maestros cuando estáis rotando, eso también os afecta desde un punto de vista de que no podéis hacer piña a la hora de solicitar derechos. O sea, eso se afecta a la hora de mejorar vuestras condiciones laborales. Y eso se puede extrapolar y por eso hay que tener cuidado. Y quiero dejar claro aquí que yo estoy a favor del teletrabajo, pero, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, cuando tú estás solo en tu casa y, de hecho, en la ley del teletrabajo se contempla que se tiene que tener en cuenta una serie de factores para que no haya riesgos o para reducir los riesgos psicosociales, está el tema de intentar que tú te relaciones con tus compañeros, el tema de la promoción, etcétera, 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 porque al final, cuanto más solo estás
o sola, y cuanto más individualizado está el sistema de trabajo, más complicado es avanzar hasta como trabajador y mucho menos como sector o como grupo de empresa. Al final lo que hace el individualismo puro que se está llevando, pues desde los riders, que me vas a decir tú, un rider en una bicicleta, con qué compañero se va a ver a la puerta de a lo mejor de un establecimiento, y al final estos modelos que se están llevando a cabo, incluido también el del teletrabajo, que a mí yo estoy a favor, pero me da un poquito de miedo también en algunas cosas, pues hace que los trabajadores estemos bastante más desconectados del lugar de trabajo, y eso nos puede afectar a nivel mental, pero también a nivel organizativo, ¿sabes? También a nivel, sí, organizativo, como para intentar mejorar las condiciones laborales, porque si al final cada uno está solo y está luchando por lo suyo, es muy complicado. Por ir acabando, que ya vamos a ir consumiendo la hora, tampoco te quiero robar más tiempo del debido, has citado el teletrabajo y eso nos lleva un poco a la pandemia, que lógicamente se abre espacio en tu libro, pues porque, bueno, sacudió el mercado laboral como lo sacudió todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron un poco los grandes efectos que tuviste de ese teletrabajo y de la esencialidad de unos empleos y de la no esencialidad de otros que se fueron para casa, luego volvieron? ¿Cómo has visto reaccionar al mercado laboral? ¿Más precariedad o has visto algún otro tipo de efecto? Bueno, vi que con el teletrabajo, bueno, esto lo vimos todos, yo creo, que con el teletrabajo las horas extra hicieron ¡plum! Y se dispararon hacia arriba de forma exagerada. De hecho, en público, que creo que también lo cito en el libro, dice que durante el primer trimestre, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que más o menos era así, que durante el primer trimestre de confinamiento, las horas extra no remuneradas se dispararon a 3 millones, que son muchas horas extra. Entonces, eso es precariedad, las horas extra. Tanto remuneradas como sin remunerar. Yo considero que al final, si tienes que hacer un montón de horas extra y alargar tu jornada como algo habitual, eso no está bien, porque las jornadas son de 40 horas y no de 45. Pero man, ya si son encima sin remunerar, ya llegamos a otro nivel de precariedad. Entonces, fue lo primero que percibí, el que las horas extra se hicieron, además, como en España está la ley para fichar desde el 1 de mayo, o no sé si es exactamente desde el 1 o desde el 6 de mayo del año 2019, pero no se aplica eso mucho, pues cuando llegó el teletrabajo, que pues nada, no se aplicó nada. También, por ejemplo, porque yo entiendo que al principio, cuando fue todo un boom, que fue toda una locura, pues por ejemplo, tu empresa no te dotase de material las primeras semanas, el primer mes, porque a lo mejor era todo un caos. O sea, yo también entiendo hasta un cierto punto, pero hasta un cierto punto. Entonces, las horas extra a mí no me valen por un boom de 3 millones de horas extras sin remunerar, no me valen por un boom de pandemia. Y luego... también, bueno, pues lo que comentaba justamente al principio de la charla contigo, que me di cuenta de que había fraude en los ERTE, que esto era una cosa que a mí también me dejó alucinada. Bueno, para un poco, imagino que os acordaréis todos, básicamente el gobierno instaló la figura de los ERTE, se pagaba el 70%, digo jornada total, o sea, el ERTE de suspensión, ¿vale? Era el 70% de la base reguladora lo que se cobraba, y a partir de cierto tiempo era el 50% de la base reguladora. Y de repente, cuando pasa esto, a mí me empiezan a llegar mensajes de gente diciéndome, oye, mira, es que me están diciendo que ya la Seguridad Social y el Estado me paga el 70% de la base reguladora, pero que yo trabaje igual desde casa. Entonces, esos fraudes yo los empecé a ver, y de hecho en público sacamos un mogollón de tipos diferentes de fraude en los ERTE, ese es el más conocido, pero no. Y luego, hablando de lo que me preguntabas exactamente, de los trabajos esenciales y los trabajos no esenciales, creo que la pandemia puso en evidencia que existen una serie de trabajos esenciales muy importantes, de hecho esenciales, valga la redundancia, que están absolutamente precarizados, que ya lo sabíamos, y también incluso desde un punto de vista social un poquito devaluados, desprestigiados, no lo sé. Creo que la pandemia lo puso bastante en evidencia, porque es cierto que obviamente pues los sanitarios estuvieron ahí
dándolo todo, pero hubo más gente que sí que estuvo, a lo mejor no salvando vidas de forma directa, pero bueno, sí de forma indirecta, como por ejemplo fueron las auxiliares de geriatría, las limpiadoras, lo digo en femenino porque es mayoritariamente en el sector, también el personal de supermercado, es gente que está muy mal pagada, gente que está con con una precariedad tremenda, además con unos riesgos físicos, sobre todo las limpiadoras, etcétera, bueno, y las auxiliares de geriatría también con el tema de físicos muy importantes, y fueron gente que se alzó en la pandemia como imprescindible, porque son lo que son, que creo que en la pandemia se pudo ver muy bien que eran imprescindibles y que eran precarias, o sea, que estaban haciendo su trabajo imprescindible en unas condiciones económicas muy básicas, muy justas. Y creo que, fíjate, después yo creía que después de la pandemia nos íbamos a acordar de esto, o por lo menos, no sé, se iba a luchar más por estas personas, y veo que, y no quiero culpar a la sociedad porque la sociedad no es la que paga económicamente a esta gente, pero creo que, bueno, que se ha olvidado un poco y, bueno, ya que me lo has preguntado, pues aprovecho para reivindicar esa figura de esas personas que muchas veces cobran salarios muy bajos. Añado una cosa a esto que dices, porque apunté un entrecomillado que de unas declaraciones que creo que era una cajera quien te las hacía, no sé si lo recogiste en un artículo o algo, que eran exactamente al principio de la pandemia nos avasallaron, durante el primer mes nos aplaudieron y ahora volvemos a dar absolutamente igual. Que bueno, que un poco culpa sí que tenemos todos. Y por no dejarlo en este punto final tan oscuro, a ver si cerramos con una última pregunta, ¿no? Tú te la haces también, esa última pregunta de ¿ahora qué? ¿Qué crees que puede deparar el futuro aquí, en España, con esto que estamos viendo de intentos de mejorar las condiciones laborales vía legislativa, que es lo que toca? Pero bueno, también es verdad que en el epílogo del libro, muy interesante, de Víctor Llanos, recordamos que esto no es solo inherente a España, que es una cuestión global, ¿no? Entonces es difícil abstraerse de estas dinámicas. Entonces, como esta pregunta muy siempre hago las preguntas más chungas para acabar. Así que lidia con ella y luego ya nos despedimos. Vale, a ver si lo hago más o menos. Hombre, creo que efectivamente sí que se está intentando luchar por mejorar la vida de las personas. O sea, de hecho es que creo que era necesario porque estábamos en un momento muy malo y si llegan a hacer las políticas que se hicieron en la crisis anterior, yo no sé lo que hubiese pasado con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, bueno, creo que sí. Creo que se está haciendo, creo que se tiene que hacer, o sea, creo que se está haciendo poco a poco también porque es que, bueno, es difícil. Y creo que queda muchísimo por hacer. O sea, creo que nos vamos a encontrar con unas realidades ya no solamente laborales, sino económicas y con modelos productivos pues a los que nos vamos a tener que enfrentar, igual que nos enfrentamos, por ejemplo, al tema de la economía de plataforma o de los trabajos de plataforma, y seguramente vendrán muchísimos trabajos de plataforma nuevos porque ya lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Esto en Estados Unidos es el pan nuestro de cada día. Eso hay un pero no me acuerdo del nombre, me lo leí hace bastante y no me acuerdo del nombre. Hay un libro sobre la economía gig en Estados Unidos que explica cómo está allí eso y da miedo. Entonces, bueno, creo que sí que se están haciendo cosas, pero creo que tenemos que estar preparados para las otras muchas cosas que van a venir de otros países, de nuestro propio país y pues bueno, a ver cómo va a estar va viniendo también la realidad económica, que al final la realidad económica muchas veces va de la mano, siempre va de la mano con la realidad laboral y habrá que ver cómo va la cosa. Habrá que ver cómo va la cosa, me parece la conclusión más realista que podemos ofrecer. Habrá que ir viendo. Bueno, pues muchas gracias, yo creo que ha quedado muy completo. Esto es un poco lo que podéis ver en el libro de Alejandra, insisto, en ACAL, y bueno, esperemos haberle hecho un poco de justicia con estas preguntillas. Y nada, muchas gracias por haberte pasado por aquí y para la próxima, que sea por algún tema y algún motivo más feliz, pues encantados de volver a tenerte cuando quieras, ¿vale, Alejandra? Muchas gracias, Víctor, por invitarme. Ha sido un gusto.
Muy bien, pues nada, buenas noches a todos y nada, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima emisión. Algo de Castilla y León está preparando de las elecciones, Edu Bayón, por hacer un pareado. Venga, buenas noches a todos.